Bienvenidos a la sesión número 6 del curso de Ética. El tema del día de hoy que les hemos preparado se titula Los sistemas éticos, primera parte. Pero antes de abordar los sistemas éticos, primera parte, vamos a estudiar lo que es el método en la ética. La ciencia moral o ética utiliza un método para justificarse como tal, es decir, como ciencia. Muchas éticas han utilizado diferentes métodos para elaborar distintas corrientes de pensamiento moral. Existen en la actualidad tres métodos: el método inductivo, el método deductivo y el método combinación de las dos, inductivo-deductivo, que es el que pretendemos exponer aquí como el más acorde a nuestra naturaleza humana. Bueno, vamos a abordar pues estos tres métodos. Los métodos a su vez producen sistemas de pensamiento moral o ético. El método inductivo produce la ética material de bienes. El método deductivo produce la ética formal y el método inductivo-deductivo la ética material de valores. A continuación les expondremos un esquema donde es la forma como se justifica la ética desde el punto de vista de la metafísica y de la ciencia, con un objeto material de estudio y un objeto formal de estudio. El objeto material de estudio viene el método inductivo abajo y el objeto formal de estudio viene el método deductivo y por lo tanto las éticas formales. Pero nosotros vamos a abordar el del medio, el método inductivo-deductivo, que es la combinación de ambos. Ahora bien, ¿qué es el método inductivo-deductivo? En primer lugar, estudia el inductivo, lo que es el ser humano, el conocimiento de lo que somos cada uno individual y colectivamente. Este método nos ayuda a descubrir el objeto material que estudia la ética, que son las costumbres de las personas, en su estado natural. Y el método deductivo es todo lo contrario al método inductivo. Después de haber conocido lo que es el ser humano en su condición moral o de costumbre, este método deduce lo que debe ser a la luz de la razón y de la ley natural. Esto, por supuesto, partiendo de las realidades que éste vive y que puede perfectamente cambiar. Por eso que la ética se presenta como una ciencia de las costumbres, por las cuales uno puede ir adquiriendo mejores costumbres e ir mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Qué son pues los sistemas éticos? Los sistemas éticos son el producto de los diferentes métodos que se aplican al estudio de la moral, ya sea para justificarla o para cambiarla. O sea, por ejemplo, el método deductivo tiene un sistema, el método inductivo otro, y la combinación de los dos tiene otro sistema de pensamiento. Ejemplo número 1. Cuando se utiliza con exclusividad el método inductivo, el sistema se elabora, tiende a justificar o legitimizar todas las costumbres de las personas y de los pueblos por el mero hecho de que éstas existen. Es decir, nosotros hablamos de cierta costumbre, por el mero hecho que existen, ya se justifican. Ejemplo clásico: el biologismo, el vitalismo, el hedonismo. El ejemplo número 2 es con respecto al método deductivo. Cuando en cambio se utiliza este método deductivo, los filósofos moralistas como Kant creen que el ser humano debe adaptarse a un mundo ideal creado a la sola luz de la razón, sin tener en cuenta, fíjese bien, la naturaleza sensible y variable del ser humano. Creamos como una entelequia, como una cosa ideal, utópica. Es el llamado legalismo, que pretende subsumir a todo el ser humano en una idea creada solo por la razón, y lo que llama Kant el imperativo categórico. El ejemplo número 3. El sistema ético que utiliza ambos métodos, a saber, el inductivo y el deductivo, lo que hace simplemente es, en primer lugar, analizar la realidad que vive el hombre y posteriormente proponerle el ideal ético que le prometerá el cambio tan deseado para mejorar su calidad de vida. Este milagro se logra por un mágico binomio, que lo hemos llamado así: lo que es y lo que debe ser. O sea, lo que es el hombre y lo que debe ser. Si tenemos la costumbre de mentir, por ejemplo, el ideal ético para nuestra vida deberá ser decir siempre la verdad. Es decir, hay que tener un conocimiento de uno mismo para después proponer el proyecto ideal ético y por lo tanto ponerse a trabajar sobre el mismo. Pues bien, las tres éticas, que dicho sea de paso, vamos ahora solo a la primera, es la de Immanuel Kant, la ética formal. La segunda es la ética material de bienes y la tercera, la ética material de valores de Scherer. Estas dos últimas éticas las vamos a abordar en la sesión
número 7. Vamos pues a abordar la ética formal de Immanuel Kant. El filósofo alemán Immanuel Kant basó toda su ética en el cumplimiento del deber o la norma. Consideró que lo mejor que existe en una persona no son sus actuaciones, sino su buena voluntad. Fíjense bien. Ahora bien, para Kant, la calidad moral de una persona se mide por el cumplimiento de su deber, que consiste en acatar las leyes o normas vigentes. Esto también, por supuesto, exige hacerlo en un marco de buena voluntad. Estamos hablando, por supuesto, de una ética formalista y subjetivista. Kant inventó lo que él llamó, ¿verdad?, los imperativos categóricos hipotéticos. Cuando se habla de imperativos en Kant, lo que estamos hablando de normas o leyes universales que hay que cumplir para justificarse como una persona moralmente buena. Dos son los imperativos de Kant, los llamados imperativos categóricos y llamados los imperativos hipotéticos. Ahora bien, vamos a dar dos ejemplos del primero y un solo ejemplo del segundo, con la frase de salida de la boca y de la mente de Kant. Primer imperativo categórico: obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda siempre valer como principio de una legislación universal. La segunda es: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en los demás, siempre como fin, no simplemente como un medio. Es decir, no tratar a las personas como cosas, sino como fines en sí mismas. El imperativo hipotético es bien simpático y es de sentido común. Si quieres alcanzar una edad avanzada, debes conservar tu salud. Es un consejo del imperativo hipotético. Vamos a hacer un comentario a los imperativos tanto categóricos como hipotéticos, lo que estamos a favor o en contra. En primer lugar, decir que uno puede elevar a categoría universal un tipo de costumbre o hábito personal es caer en relativismo. La medida de esa legislación caería a merced, por ejemplo, del capricho personal. En segundo lugar, estamos totalmente de acuerdo con Kant. La persona nunca puede ser un medio, sino siempre es un fin en sí misma. Su dignidad lo demanda. Y por último, estamos también de acuerdo con este imperativo hipotético. ¿Por qué? Por lo siguiente: es sacado no solo del sentido común, sino también de la razón que nos dice que nuestro cuerpo hay que cuidarlo no solo para la longevidad, sino también para conservarlo en forma, como decimos hoy en día. Hasta aquí pues terminamos la sesión número 6. Muchas gracias.